Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias. Es poco darte gracias, pero bueno, es lo que nosotros podemos enunciar de palabra, ¿no? Te damos gracias, pero queremos acompañarla con contenido de ofrecimiento para acompañarte en tu cruz, Señor, en tu pasión, lejanamente de lo que fue tu ayuno de 40 días por nosotros, y muy lejanamente de lo que fue tu pasión, crucifixión y muerte en cruz por nosotros. Siempre nos has enseñado y nos sigues enseñando y nos seguirás enseñando hasta que agotes la última partícula de gracia tuya por la última alma que se quiera humildemente convertir y dejar amar por ti, dejar abrazar por ti para solo cumplir tu voluntad en las almas, no otra. Seguirás, ya lo sabemos, eres infinitamente misericordioso. Buscas un alma de debajo de las piedras, como decimos vulgarmente. Pero qué duda cabe que los seres humanos somos torpes, nos lo dicen y volvemos a caer, a tropezar en la misma piedra, nos lo vuelven a decir y tal. Así pasó desde la primera alianza con Abraham hasta ti, y así sigue pasando desde ti, segunda alianza, hasta hoy. Aquí nos pones hoy en el Evangelio un ejemplo muy claro de lo que ha sido la torpeza, la bobada, la tontería, la torpeza de tenerlo todo a cambio de tan poquito, decirte sí y ofrecerte sacrificios bobos, tontos, un pequeño ayuno de la vista, del oído, de estar pensando en mí, yo, en fin, pequeños sacrificios ofrecidos por lo único que tú quieres, que son almas, que ninguno de estos se pierda. Ese es el negocio, entre comillas. Pero ha habido tantas épocas de esa misma, o tontería, o torpeza. Aquí nos lo pones en el Evangelio con los israelíes de aquel entonces, que se suponía que eran judíos, de tu religión, de tu primera religión. Se suponía, pero claro, estaban desviados, no tocaban el primer mandamiento de los 10 mandamientos de Moisés, solo cumplían del segundo al 10º. Y entonces dices hoy, en verdad os digo. Cuando dices en verdad, es enmarcado dentro del plan de salvación, que es la verdad. Desde ese plan de salvación que comienza en Abraham hasta hoy, nos dices que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Llegaste ahí a Nazaret, a tu pueblo adoptivo, diríamos, porque habías nacido en Belén por circunstancias, pero tu pueblo era Nazaret, y nadie te quiso recibir. Hay otra escena en donde nos muestras que todos tus primos y familiares, cuando estabas predicando, llegaron a recogerte, a llevarte, porque decían que tú estabas loco. Bueno, no vamos a lamentarnos de eso, de lo que nos toca también a algunos de nosotros, con algunos parientes o familiares de nuestra infancia, etc. Pero lo que sí dejas aquí claro es la figura de la viuda de Sarepta de Sidón, una población al norte de Israel, más allá, y de Naamán, el sirio, otra población, o sea, un país al sur de Israel, mucho más abajo. O sea, nos estás poniendo de ejemplo de que además dice que es que 3 años y medio estuvieron cerradas las puertas del cielo para hacer milagros. Estaban cerradas para que entraran almas. De momento iban los fieles, iban al seno de Abraham. Pero para hacer milagros ahí estabas tú haciendo milagros todo el tiempo. Tú como Dios Yahvé, como Dios Padre. Y nos dejas aquí claro, no pudiste hacer milagros. Igual que en Nazaret, tú como Jesucristo no pudiste hacer milagros en el Antiguo Testamento, Dios Padre tampoco pudo hacer milagros en Israel durante esos años, porque estaban en el paganismo, en la incredulidad, en el cumplimiento nada más. Apenas había humildes que creían en lo que decían los profetas, como tantas veces te quejaste, ¿no? Matasteis a los profetas, que estaban diciendo los recados de parte de Dios, la verdad, el plan de salvación, los 10 mandamientos a través de Moisés, etcétera, etcétera.
Fijémonos que nos está contando el Señor, nos está diciendo el Señor, un ejemplo del que tenemos que aprender. Él, como Jesucristo, no pudo hacer milagros en su pueblo, en Nazaret, por la incredulidad, porque no se fiaban de que Él era el Mesías, el Salvador, en el mandamiento del amor, la importancia del mandamiento del amor, no del cumplimiento de lo terrenal, sino del amor a lo espiritual, a lo divino, a lo inmanente. Pero que tampoco Dios Yahvé pudo hacer, Dios Padre pudo hacer milagros en determinadas épocas de Israel por su frenesí indómito de incredulidad y de paganismo. A duras penas hizo el milagro a la viuda de Sarepta, de Sidón, en aquella época, en época de Elías, del profeta Elías, con todo lo que hizo Elías. Y no le hacían caso. Tanto que hizo Elías, un gran santo, y no le hacían caso. Tuvo que ir a escuchar una viuda por allá, al norte de Israel, apartada de todo ese mundanal infidelidad. Y luego en época de Eliseo, vino a escuchar uno, a ser humilde, que vino con toda su caballería y con todo. Tenía poder, tenía tal, a humillarse ante Eliseo. Con humildad, a suplicar la voluntad de Dios Padre. Y Eliseo intercedió y le curó su lepra. Es maravilloso como tú, Señor, nos enseñas cada día, con tu ejemplo de vida, con parábolas también. Y hoy terminas el Evangelio diciendo algo que tiene mucho sentido para nosotros, que nos cuesta. Cuando se trata de seres queridos, nos cuesta. Eran tus seres queridos, eran todos tus primos hermanos, que le llamaban, o le llaman en la cultura árabe hermanos, eran todos tus primos hermanos, tus seres queridos, etc. Obviamente, excepto la Santísima Virgen y San José, pero, bueno, San José ya no estaba en ese momento, en tu vida pública no presenció, pero la Santísima Virgen sí. Ninguno te aceptó en tu familia. Y te iban a tirar barranco abajo. Porque dicen que todos los que estaban allí en la sinagoga, y en otro pasaje, como digo, en otro momento del Evangelio nos dicen que había cantidad de parientes tuyos, que se llenaron de ira, dice el Evangelio. Se llenaron de ira y se levantaron. Le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Entonces la frase que quería decir maravillosa es que tenemos que hacer la vida también nosotros, aunque nos cueste, pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Claro, o sea, tantos momentos en los que estamos pendientes de si me escuchó, si no me escuchó, si me hizo caso, si no me hizo caso, queremos controlar. No, lo nuestro es predicar la verdad, el plan de salvación, la oportunidad tan grande de dejarse amar por el Señor para poder andar de su mano, no para quedarse postrado en el crucifijo ahí mirando al helado o a la helada, sino para seguirle en su plan de salvación de almas. El alma que tengo al lado, la otra que tengo tal. Y que si nos rechazan, cuando estamos en el proceso de predicar el amor de Jesucristo y la oportunidad de vida eterna y plenitud eterna, si nos rechazan, si hacen daño al Señor, a propósito, a conciencia, pues ya nos dice en otro momento, date la vuelta, límpiate hasta el polvo de las sandalias y huye. No dice, ve andando por ahí, no, huye, porque nos pueden también hacer daño a nosotros, a nuestra fe. Nos pueden enredar con el ángel de luz, disfrazando engaños, males de falsas bondades, que es tan habitual entre nosotros, en algunos rincones de nuestra iglesia. Por eso dice, él, pasando por medio de ellos, se marchó. Ya no se podía quedar ahí. Lo intentó, pero como no le hicieron caso, se marchó. Pasando por medio de ellos se marchó. A veces hay que, como decimos tantas veces, callar, orar y ofrecer. Gracias, Señor, por mostrarnos la importancia tan grande de la humildad una vez más, como el de la viuda de Sarepta y el de Naamán el sirio, que te arrancaron de ti
un milagro cuando las puertas del cielo se habían cerrado para hacer milagros en Israel. Pero con esa humildad, creyendo, poniéndose a tu servicio, creyendo al profeta de turno, que les predicaba de parte tuya, creyeron, fueron humildes, y tú, teniendo bloqueados los milagros para Israel en ese momento, les hiciste milagros. Gracias, Señor, por enseñarnos, por mostrarnos cómo sí, que podamos perseverar con tu ayuda, Señor, en esa entrega, en esa humildad, no solo para bien de nuestras almas, lógico, sino para bien de todas aquellas almas, seres queridos o no seres queridos, porque hoy está aquí claro que hay división en las familias por la fe, ya lo has dicho también en muchas otras ocasiones, pero que podamos ser fieles, aunque nos caigan mal, aunque sean los enemigos, aunque, en fin, que podamos ser fieles, sean seres queridos o no sean seres queridos. Que así sea. Amén.